Buenos días, voy a presentar a Alberto Deriz, el invitado esta mañana, arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona en 2008, aunque sus 3 primeros años los cursó en esta escuela. Máster de Análisis de Teoría e Historia de la Arquitectura y la Ciudad en la UNAM de México, con una tesis sobre la destrucción del espacio público en la misma Ciudad de México. Desde 2010 reside entre Navarra y México, aunque me ha declarado que últimamente más en estas tierras, donde combina su trabajo de escultor con otras disciplinas como el urbanismo y la docencia. Es profesor del máster de vivienda en Centro, en México, y bueno, ha expuesto su trabajo en España, en el Museo de Navarra, en el Centro Guarte, en la Galería Nordes, en Arco, en la Torre Don Borja de Santillana de Mar, también en México, en el Centro Cultural de España, en la UNAM, en el Espacio Proyector, en la Feria Maco, también en Italia, Feria Artísima. Tiene premios como el de Cerveza Alhambra de Arte Emergente de Arco, la beca Fundación Caixa Innova para una instalación en la zona arqueológica de Andelos, y nosotros le conocimos en los encuentros de Pamplona 24, donde entablamos relación para su instalación de Las lechuzas no hacen nido, una instalación que compartimos con nuestra instalación de la alfombra de tocones en la Plaza del Baluarte. Y bueno, fue un placer conocerle, disfrutamos ya de su trabajo en su momento, decidimos invitarle. Me he enterado hoy mismo que también va a estar en el workshop de Esperanza Marroda, el seminario internacional, ¿no?, de gestión urbana. Y bueno, con todo, yo creo que en el fondo no estás en tu casa, así que bienvenido y adelante. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los asistentes por acompañarnos hoy. Y bueno, claro, estaba como pensando cómo enfocar el trabajo dentro de una escuela de arquitectura, porque digamos que el hilo conductor de lo que traigo hoy no es exactamente arquitectura, ¿no? Y me parecía que era uno de los primeros temas que podía utilizar para presentar. El hilo conductor de lo que hoy les voy a enseñar es la escultura, ¿no?, que es la disciplina por la que últimamente pues, me está viendo más la gente, pero sí reconozco que he trabajado en otras disciplinas, ¿no? He tenido formación de arquitectura y una parte como profesional muy importante ha sido el urbanismo, ¿no? Durante muchos años en México he estado trabajando junto con David Ortega en temas urbanos. Mi tesis de maestría en la UNAM fue sobre la Ciudad de México y en concreto sobre la destrucción del espacio público. Y en realidad mi transición a la escultura se produce desde la ciudad, desde el urbanismo, ¿no? Parece que quizá formalmente sería más fácil pasar de la arquitectura a la escultura, pero no, conceptualmente, y la forma de explicarlo, y a eso voy a dedicar la primera parte de la conferencia, el paso fue desde la ciudad, y en concreto la Ciudad de México, a la escultura, ¿no? Son dos disciplinas, arquitectura y esculturas, diferentes, y se entiende, creo, esta idea de una manera muy sencilla cuando vamos a la definición de Vitruvio de qué es la arquitectura, la utilitas, vetustas y firmitas. Pues a la escultura de esas tres le falta una, ¿no? La utilitas no está en la escultura, ¿no? La escultura, como otras artes, podríamos decir que no tiene función, no tiene una utilidad pragmática, y eso hace que se separe de una manera muy clara de la arquitectura, ¿no?, que es casi podríamos decir imposible de concebir sin el uso, ¿no?, sin el programa que le da sentido, entre otras cosas. ¿De acuerdo? Entonces, esa separación es clave. A mí soy una persona que juego mucho dentro de diferentes disciplinas, pero me gusta aceptar sus límites y las definiciones que tiene cada uno cada uno de ellas. De hecho, a lo largo de las imágenes y de los proyectos vamos a ver que no solo aparece, digamos, vinculado al proceso de los proyectos, la arquitectura, la escultura o el urbanismo, sino que aparecen otras disciplinas como puede ser la arqueología,
o incluso el periodismo y podríamos decir que hasta en algunos casos la política, ¿no? Bueno, resumiendo, suelo decir que mi formación como arquitecto es española. Mi formación sobre la ciudad es mestiza entre España y México, pero mi formación como escultor es mexicana. Soy un escultor mexicano, ¿no? Yo creo que me puedo definir así y voy a utilizar estos dos primeros proyectos para entender cómo, digamos, aprendí o me ubiqué o empecé a trabajar dentro del contexto de la Ciudad de México. Este primer proyecto es el Zócalo. En el tiempo incluso es el proyecto más antiguo. Es un proyecto que para mí, bueno, me aprendí muchas cosas. Era en el momento donde estaba haciendo la investigación sobre la destrucción del espacio público, esa era la tesis, en la Ciudad de México, ¿no? Como esas diferentes etapas que habían pasado a lo largo de la historia de la ciudad. Y bueno, mientras estaba haciendo esa investigación en la UNAM, eh, recibo un encargo, en principio aparentemente como pequeño y urgente, como casi todos los encargos que suceden en el ámbito del arte, que había una feria muy grande en la Ciudad de México, que es la Feria de las Culturas, que hasta entonces se había desarrollado bueno, uso el cursor. Se había desarrollado en el Paseo de la Reforma y era la primera vez que esta feria iba a ir a la Plaza del Zócalo, que si mal no recuerdo es la segunda plaza más grande del mundo después de la de China. Es una plaza enorme cuya historia y transformaciones daría para toda una conferencia. Era el antiguo mercado de la ciudad de Tenochtitlan. Siempre se respetó en la traza virreinal, aunque no se supo muy bien qué hacer. Cortés proyectó, digamos, la Plaza Mayor conceptualmente en esta esquina y esto siempre quedó como el agujero de la ciudad. Después la catedral giró y la fachada empezó a mirar por primera vez a esta plaza. Y bueno, y debajo de toda esta capa está toda la ciudad mexica, ¿no? Con las pirámides, la zona sagrada estaba aquí, estuvo el Parián, que era un mercado muy importante. Y bueno, a mí me invitan para hacer originalmente un mapa mundi de flores, porque iba a llegar la Feria de las Culturas y entonces a ver si era capaz de hacer en 2 semanas un mapa mundi de flores, porque pues llegaban los embajadores, es una feria que la visitan millones de personas, no es exageración, o sea, todos los eventos en la Ciudad de México en el Zócalo mueven una cantidad impresionante de gente, no en una sola vez. En una sola vez pues caben lo que los habitantes de Pamplona, ¿no? Unas 200.000 personas o algo así. Pero durante varios días, que es lo que duraba la feria, pues sí, llegaban a un par de millones de visitas. Entonces, bueno, yo dije, pues si lo que quieren es la metáfora del mundo llegando al Zócalo después de estar en el Paseo de la Reforma, a ver, aquí. Pues entonces, ¿por qué no hacemos literalmente construimos un mundo, ¿no? Así un poco a lo Buckminster Fuller? De hecho, el collage es la esfera de Buckminster. Y entonces hice este dibujo de cómo me imaginaba que simbólicamente ese evento diplomático podía llegar a la que es el centro no solamente de la ciudad, sino del país, ¿no? Incluso el escudo, ¿no? Representa esa centralidad, con el águila comiendo la serpiente emplumada sobre el comal. Bueno, entonces yo me imaginé que sí, que esto se podía hacer, que era viable, nada más que lo adecué un poco al contexto. Empecé a trabajar con el tema de la cúpula geodésica, que curiosamente lo he tenido que recuperar unos cuantos años después para el proyecto del huevo en el Paseo Sarasate, o sea, el problema técnico de construir una cúpula.
bueno, esta fue como la propuesta, les gustó, empecé pues a desarrollarla, ¿no? Constructivamente, económicamente, el presupuesto, cuánto iba a costar. Y bueno, pues enseguida vi que eso desbordaba el alcance de lo que me habían pedido, del presupuesto de una feria y del contexto de la Ciudad de México, ¿no? Que no era absolutamente absurdo. Entonces, bueno, en ese momento, insisto que yo estaba investigando sobre la ciudad y bueno, emergió de una forma bastante natural un hecho histórico que había pasado a ver si recuerdo de memoria, creo que es 1856, puede ser, bueno, siglo XIX, se convoca un concurso a arquitectos y escultores para construir en la Ciudad de México una columna a la independencia. Entonces, este proyecto lo gana un arquitecto. Esta es la imagen del concurso. Vean el tamaño de la columna en comparación con las torres que ya de por sí son de la catedral, que ya de por sí son enormes, ¿no? Después, este proyecto no se ejecuta, pero empiezan las obras para hacerlo, ¿no? Después acabó ejecutándose justamente en el Paseo de la Reforma y es el famoso Ángel de la Independencia. Y bueno, empezaron a hacerse las obras. Hay un grabado que tenemos de la época y el contexto político pues era muy complicado. De hecho, si se fijan atentamente aquí, lo que está ondeando no es la bandera de México, sino la bandera de Estados Unidos. Entonces, bueno, el proyecto de la columna se interrumpe y durante muchos años, en medio de la plaza, lo que queda es el basamento de la columna de la Independencia. O sea, la escultura no se ejecuta, la columna escultura no se ejecuta, y lo que queda es esa base, ese basamento, que en el lenguaje propio de la arquitectura sabemos que también se llama zócalo, ¿no? La parte inferior. Entonces sucedió una de estos bautizos, que la Ciudad de México tiene muchos ejemplos de eso, donde la gente empezó a llamar a la plaza del Zócalo, porque quedaban en ese sitio, se utilizaba para grupos de música, las parejas se sentaban ahí, como que esa ruina, por así decirlo, acabó adquiriendo un protagonismo en la plaza y de manera irónica acabó nombrando a la plaza. Entonces, ahora mismo la gente conoce esta plaza por la Plaza del Zócalo. La Real Academia de la Lengua acepta Zócalo como sinónimo de plaza, pero oficialmente ni siquiera se llama Zócalo, es la Plaza de la Constitución. La Constitución justamente de 1812, ¿no? Se hace en conmemoración de la Pepa. Bueno, entonces esta historia me pareció que tenía un aprendizaje y que podía aprender de lo que había. Esta es una foto de unos años posteriores a cuando yo hice el proyecto, que se hizo una reforma de toda la plaza y efectivamente se encontró los vestigios arqueológicos de lo que había sido ese basamento, aún más pequeño de lo que creíamos. Bueno, aunque ahí tiene... Bueno, se guardó registro, se tapó y bueno, les traigo esa foto, pero en el momento en el que yo hice el proyecto aún no se había encontrado exactamente el sitio exacto. Entonces, pues lo que hice fue dibujar la primera versión de mi proyecto, ¿no? De este mundo que aterrizaba al Zócalo, a la Plaza de la Constitución. Dibujé un pequeño basamento para sostenerlo. Y bueno, la siguiente parte del proceso es materializar físicamente y a nivel de presupuesto y técnicamente ese basamento, que al final se configuró a base de un tabique, que es el más económico que se hace en México, que lo colocamos sin mortero, excepto en la última capa, donde tenemos que echar una lechada. Entonces, digamos que había la parte superficial, estaba fijada, pero todo lo demás eran ladrillos mampuestos, ¿no? Que se pusieron en los días previos de la feria. Y
nada más tenía, digamos que geométricamente tenía como dos centralidades, ¿no? El despiece de los ladrillos no correspondía con la forma que estos iban adquiriendo, de manera que el basamento era accesible. Una pequeña maqueta que hice en su momento para explicar el proyecto, y este es el resultado, ¿no? Lo que se hizo. Justo, si se fijan, no, o sea, en realidad me decían, ¿y para qué sirve? ¿Y para qué sirve? Pues claro, en ese momento sí, yo les había explicado que era para recibir el mundo y todo esto, pero en realidad no tenía, igual que el primer zócalo, no tenía una función evidente, ¿no? Y eso hizo que empezase a usarse de diferentes formas. Por ejemplo, incluso en zonas que yo no había previsto, porque yo pensaba que la gente se sentaría aquí, pero el primer lugar donde se sentó la gente fue en el perímetro, ¿no? Mirando a los puestos de la feria, ¿no? Y se convirtió como en un lugar como de ubicación, de referencia, de una manera muy similar a la que imagino que debió funcionar aquel zócalo que acabó nombrando y convirtiéndose en un sinónimo de plaza. Claro, aquí digamos que aprendí muchas cosas, ¿no? Una de ellas es que la plaza, el concepto de plaza, al que podríamos decir que se le podía formalmente es un basamento pétreo, ¿no? Sobre el que suceden cosas, era un poco lo opuesto a un monumento, ¿no? Si un monumento, es decir, una escultura sobre un pedestal, es una forma a la que se le ha adherido un único significado y no tiene ningún uso, o sea, en realidad no sirve para nada, el zócalo y la plaza y el basamento es todo lo contrario. Es una forma que no tiene ningún significado y gracias a esa condición es posible que tenga cualquier uso. ¿De acuerdo? Entonces, esta idea que se había ejecutado en el proyecto, ¿no? Yo lo que hice los días siguientes fue grabar a la gente cómo utilizaba ese espacio, cómo se acomodaban, qué sucedía, ¿no? A diferentes horas, las personas que, no sé, que les habían encargado barrer la plaza y cuando llegaban aquí, pues no sabían si seguir y seguían, ¿no? Barriendo, o sea, no interpretaban que estaban ante una escultura o ante un sitio que no se podía acceder. Estos son unos vídeos que grabé yo mismo. Este es un señor que reza, ¿no? Que pasó unos cuantos minutos, se colocó mirando hacia el oriente de una manera similar a como estaban las pirámides aztecas. Coloqué el basamento ordenado como las pirámides. Se colocó en el centro y estuvo durante varios minutos rezando. Claro, yo nunca había pensado cuando diseñé esa forma que podía ser utilizada para rezar, ¿no? Y eso también, o sea, como que se empezaron a vamos a activar posibilidades de acontecimientos y de sucesos y de usos que se abrían justamente en las formas que no tenían un uso predestinado, ¿no? Como sucede, insisto, en la tipología de plaza. Los niños la usaban para jugar de formas absolutamente sorprendentes. En un momento, ahí está hay una bandera enorme, hace una sombra, y los niños usaban la sombra que se proyectaba sobre el zócalo para intentar pisarla, ¿no? Y recorrerla de un sitio para otro. Y bueno, y estos son el transeúnte, ¿no? La unidad del espacio público, alguien que ha salido de un lugar pero todavía no ha llegado a otro, está en tránsito, ¿no? Y otra idea fuerte, ¿no? Que yo creo que está en el espacio público, esta idea de que no pertenece a nadie, ¿no? Y esa es la condición necesaria y suficiente para que sea de todos, ¿no? La persona rezando, la niña jugando con las sombras, gente descansando sobre los tabiques, el alcalde de la ciudad recibiendo
sobre el Zócalo a todos los embajadores, gente que quedaba ahí, ¿no? Como un destino. Nos vemos en el Zócalo, parejas, otros que venían a la feria. Y luego otra cosa que me parecía relevante es entender también que las reglas del espacio público implicaban que a nivel de uso, todo lo que llega a la plaza se tiene que ir. Entonces, también entender que lo efímero en el espacio público debe ser una obligación, porque si no, imposibilita la llegada después de otro uso de otras personas. Entonces, esa condición de transitoriedad no solamente es para el peatón, sino que también, ¿no? Y esto era una idea que conectaba con ese texto tan bonito de Italo Calvino de Sofronia, ¿no? Una ciudad que está hecha al revés. Entonces lo fijo son las cosas, es el circo, son los juegos, y una vez al año llegan los templos de piedra y montan su espectáculo y después desmontan los templos y se los llevan a otro sitio, ¿no? Entonces, bueno, era una idea que la exploré y que después, pues regalos como este, ¿no? La bajada de bandera, justo en el proceso en el que nosotros estábamos desmontando el Zócalo y entender cómo las piedras, las plazas, estaban como abiertas todo el tiempo, no solamente a uso, sino a interpretaciones. De repente el acto de baja de bandera con todos esos escombros en el centro se convertía en un mensaje diferente que una semana antes cuando no estaban esas ruinas, ¿no? Bueno, ahí está tiene sonido, aquí se escuchan las trompetas de militares, todo el conjunto de actos. Y luego, por último, esta imagen que también me parecía un poco como paradigmática, ¿no? de la enseñanza, y en concreto en la Ciudad de México, una ciudad que con su zona metropolitana tiene 20 millones de habitantes, ¿no? Donde la intensidad del espacio público es tal que llega un momento que la parte física de la plaza acaba desapareciendo, ¿no? Y el propio zócalo que habíamos construido se desvanecía con la cantidad de personas que en horas puntuales accedían a la plaza del Zócalo. Una imagen del desmontaje. Aunque digamos, venga un poco con la... ¿Control qué? Control L. Vale, gracias. ¿Vale? Aunque el hilo conductor de la conferencia es la escultura, no he podido resistir la tentación de traerles, aunque sea muy brevemente, parte del trabajo que estábamos haciendo en esos momentos también desde el urbanismo, ¿no? Si desde la arquitectura la diferencia con la escultura es la falta de utilitas, cuya consecuencia es la falta de responsabilidad, y eso suelo decir que la escultura está hecha por irresponsables, a diferencia de la arquitectura, donde el nivel de responsabilidad respecto a la sociedad es muy alto. Bueno, pues en el urbanismo lo que sucede es que el nivel de responsabilidad aún es mayor, ¿no? Y la mano, digamos, del urbanista se tiene que plegar a las responsabilidades sociales, ¿no? Bueno, entonces este es un proyecto que se nos encargó en la ciudad de Toluca, nos lo encargó el TEC, estábamos en ese momento, mi socio David Ortega y yo, dando clases en el TEC. Iba a llegar, y aún está en proceso de llegar, un tren de alta velocidad que unía la Ciudad de México con Toluca, y tenía varias paradas. Entre ellas, la última de ellas, la terminal, era la estación de Cinacantepec, que estaba ya pasando el centro de Toluca, y donde el tecnológico tenía un campus, donde empezaba la periferia, bueno, una zona con unas problemáticas muy grandes.
Entre ellas, pues, baja densidad, calles que no continúan, informalidad en el transporte, esta idea de calles cerradas, ¿no? O sea, que la trama urbana no tiene continuidad, líneas de deseo, ¿no? Desde un fraccionamiento, desde un barrio hacia otro, infraestructuras atravesando por la ciudad y fraccionándola en sus partes, desigualdad, ¿no? O sea, las clases sociales más altas separándose de lo público y de las clases sociales más bajas, y bueno, podríamos decir como fragmentación, ¿no? Era el resultado. Y bueno, bueno, me salto. Estos son análisis que estábamos haciendo en aquel momento de la relación de la zona metropolitana de México, ¿no? Aquí está lo que es la Ciudad de México con toda la otra parte que pertenece al Estado, y la relación con todas estas ciudades satélites que ni siquiera forman parte de esos 20 millones de habitantes, pero que a nivel de trabajo y de infraestructuras urbanas sí están relacionadas con la Ciudad de México, ¿no? Aquí tenemos por el sur Cuernavaca, la ciudad de Puebla, atravesando los volcanes, Pachuca, Querétaro, ya un poquito más lejana, pero con más fuerza económica, y Toluca, ¿no? Y la conexión que hacía que va a hacer el tren de alta velocidad entre Toluca y la estación de metro que está al poniente de la ciudad. ¿Vale? Sobre este análisis morfológico superponíamos un análisis de usos, o sea, cómo el principal programa comercial, que es el rojo, educación, que es el azul, industria manufacturera, el amarillo, el clarito son servicios públicos, y la parte negra son grandes nodos de transporte, ¿no? Para entender dónde estaban colocadas los campus, las industrias, la cultura, todas las partes en la Ciudad de México, y su correspondiente en datos con Toluca, ¿no? Que Toluca es una ciudad que sobre esta avenida tiene mucha industria, tiene un aeropuerto en esta parte, y luego a nivel de servicios, poco más, ¿no? Todo el resto de La Mancha es zona habitacional. ¿Vale? Ese mismo análisis se hace a escala de Toluca, ¿no? Esta es un poco como la red existente, muy centralizada, con digamos, una estructura de estrella, ¿no? A partir del centro, y organizada a partir de esta doble vía, que es la que concentra toda la industria y los pocos servicios que tiene para el tamaño de la ciudad, ¿no? Hicimos un levantamiento también programático de lo que hay hoy en día, la zonificación industrial, una zona como de comercio, y bueno, un poco de dos universidades, lo que había, ¿no? Y después, sobre esa base, se propuso, analizando toda la estructura existente, se propuso una red que era nueva, pero que se superponía sobre las calles existentes. Es decir, la parte negra ya eran calles que ya existían, y la roja era calles que existían pero que no tenían continuidad. Entonces, como interviniendo en sitios puntuales, se proponía para toda la ciudad como un planteamiento de retícula, ¿no? Que permitiese desarrollar sobre ese sistema los posibles impactos metropolitanos que pudiera tener el tren de alta velocidad, que paraba hasta 4 veces, ¿no? En la ciudad de Toluca. Pues claro, estaba totalmente descompensado la fuerza de la Ciudad de México hacia allá y lo que hay hoy en día en la ciudad de Toluca, en el otro lado. Y sobre esa red proponíamos una prolongación del sistema de transporte público que ya existía, es este famoso híbrido, ¿no? entre autobús y metro, que ha tenido mucho éxito en América Latina. Realmente funciona muy bien, lo que viene de Curitiba, ¿no? Originalmente, y que consiste en sistemas de autobuses, pero como con paradas de metro, ¿no? Y carriles específicos para ello. Entonces es muy barato de implementar y mueve a muchísima gente, ¿no? Y entonces proponíamos extender esa red, vincularla con las paradas del tren de alta velocidad, o sea, digamos, como utilizar
todo el tiempo el análisis para detectar los puntos clave para las potencialidades que podía traer el tren, usarlas al servicio un poco de la ciudad, ¿no? Esperando que en un futuro no sé, 50 o 60 años, esa red acabe produciendo un efecto de desarrollo, de comercio, de cultura, de otras cosas que se superpongan y que equilibren un poco las desigualdades que detectábamos ahí. Luego nos pedían desarrollar la parte específica del campus, pero nosotros lo que hacíamos era, habíamos como planteado un de sistema, ¿no? Y nos íbamos acercando a la estación de Cinacantepec, recuperando y seleccionando aquellos puntos donde ya habíamos desarrollado como posibles conexiones de transportes, posibles lugares que hasta podíamos prever, perdón, dónde podría crecer el programa, ¿no? Y facilitaba que al acercarnos a la escala de esto, que ya era enorme de por sí, pues que tuviésemos como ese diagnóstico de posibilidad, ¿no? En el fondo, si se fijan, el trabajo que estábamos haciendo en ese momento sobre las ciudades, este es de una escala muy grande, pero otros de escala más pequeña, tenían que ver con el ejemplo que hemos visto del Zócalo, ¿no? Que en realidad la ciudad y su espacio público es algo tan sencillo como un espacio de posibilidad, ¿no? De posibilidad de acceso a la ciudad, ¿no? Porque sucede mucho en la Ciudad de México y en muchas ciudades latinoamericanas que realmente hay zonas de la ciudad donde no solamente no hay acceso al espacio público, sino que aparece formalmente su opuesto, que sería un muro, ¿no? Una ciudad de muros, como el texto que analiza la ciudad de Sao Paulo, ¿no? Pues bueno, lo quería traer para entender, ¿no? Esas diferentes escalas, ¿no? que estaba trabajando en aquel momento. Vale. Sí, ella decía, no me acordaba. Vale, volvamos a la escultura. Unos años después me seleccionaron para un proyecto en una galería muy famosa que hay en México, se llama Luis Adelantado, que en realidad el galerista es español, de Valencia, tiene también galería en Valencia, después él se fue a Miami, luego en la Ciudad de México, y ahí en los alrededores de Polanco, la zona más rica de la ciudad, tiene una nave industrial enorme. Y bueno, en aquel momento yo no tenía taller, tampoco tengo ahora, y la convocatoria era para trabajar, ¿no? en ese espacio. Eh, Entré a ese, teníamos como todos los participantes que nos habían seleccionado un espacio de trabajo y empezó un proceso, era la primera vez en mi vida que tenía taller y eso me permitió pues ser un poco más sistemático en el trabajo como de la forma, ¿no? Yo iba en bicicleta desde donde vivía hasta esa zona y iba recogiendo cosas por la calle, cables, cuerdas, piedras, ¿no? Porque pues eso, económicamente no tenía muchos recursos, el espacio era muy grande y entonces luego en el laboratorio, que para mí es un taller, empezaba a través del dibujo a resolver, ¿no? A preguntarme cómo un objeto cualquiera puede convertirse en un, en un objeto con significado, es decir, en una escultura, ¿no? Es un tema que yo creo que es constante en todos los trabajos que he hecho de escultura. O sea, ¿en qué momento algo que no tenía significado lo adquiere? Por lo tanto, se convierte en un objeto artístico o un objeto significativo. Bueno, este era los croquis que estaba haciendo, este era el pequeño cubículo donde iba metiendo las cosas que encontraba de la ciudad, restos de otros proyectos que encontraba en la chatarra, en la calle. Las cosas son los palitos que se usan para meter en la mazorca y comerla, entonces se conseguían muy fácil, ¿no?
Y bueno, pues ese proyecto, como pasa a veces, se truncó. El señor Luis Adelantado se enfadó conmigo por un tema de que le pedí que firmásemos como un acuerdo de colaboración y a él eso le pareció indignante y esto. Y el día de la inauguración, después de 9 meses de trabajo, dio orden a sus trabajadores de que desmontasen toda la exposición que llevaba semanas instalando y sacase todas las obras a la calle. Son 9 meses de trabajo en el taller, montando cosas, 2 naves industriales llenas de los proyectos, y de repente me veo con todas las cosas que había ido recogiendo en la ciudad, volvían a estar en la calle. Y quedaban unas horas para la inauguración, ¿no? Ya se habían hecho ruedas de prensa, todas estas cosas. Llamé en aquel momento sin saber muy bien cómo ni por qué, pero bueno, lo primero que quise era como guardar todo ese material de trabajo, ¿no? Entonces alquilamos una camioneta, metí todas las cosas que pude y a la tarde, a la hora de la inauguración, hacía unas semanas que había abierto las redes sociales, expliqué lo que había pasado, la prensa publicó esta foto en el diario Reforma y se hizo un pequeño revuelo en el mundo del arte. Miquel Adrià, que es el director de la Escuela de Arquitectura de Centro y de la maestría y también de la revista Arquine, que era un poco el comisario de la exposición, escribió en Arquine el texto La exposición que no fue. Al día siguiente, Juan José Cochen también en otra revista, o sea, como que eh, se materializó ese fracaso y esa cancelación en la prensa. Esta, por ejemplo, era una pieza que iba a estar en la exposición, eso también. Y bueno, yo en aquel momento empecé a hablar con la gente, a contarles lo que había pasado, o sea, como que me pareció que lo único que tenía en ese momento era una historia que contar, ¿no? Y bueno, en ese proceso que no era muy racional, pues mucha gente, artistas con los que hablé, arquitectos, amigos, me recomendaron bueno, que siguiese para adelante, que a ver si era capaz de convertir eso en parte de la obra. Y es una idea que reconozco que sí me la sembraron los primeros días, pero no sé hasta qué punto estaba presente en esto que están viendo, que es al día siguiente, en la camioneta, abrí la camioneta, abrí la puerta y saqué una piedra. Les dije, grabadme, voy a sacar esto y lo voy a subir. Así como, para mí era más un acto político que un acto artístico, ¿no? Y aquí estaba en la avenida Cuauhtémoc, donde viven mis suegros, o sea, la teníamos aparcada en la calle y empecé a rodarla, ¿no? Empecé a rodarla, y bueno, pues empezaron a pasar cosas, ¿no? Incluso a veces como de una forma intuitiva, empezaron a pasar cosas como que pues la piedra que yo la había encontrado y con la exposición tenía otra función, empezó a dejar una marca en el espacio, una huella. La gente empezó a interpretar mi gesto como una performance artística, cosa que yo no había hecho nunca en mi vida. Y bueno, no sé, o sea, como que de repente me vi en una situación que ya no controlaba. Y bueno, en ese momento no voy a decir que disfruté de eso, que no, pero más adelante me di cuenta que esa ausencia de control dentro de la irresponsabilidad del arte tenía mucho interés de análisis, porque al final lo que estaba sucediendo es que se estaba significando esa piedra. La exposición ya se llamaba La inexplicable roca, o sea, ya tenía ese nombre, pero en realidad la presencia de esa piedra era casi insignificante, ¿no? Y el acontecimiento de la expulsión del Templo del Arte, que es la galería, pues desencadenó una serie de actos
en la ciudad y por lo tanto ya no tan controlados, o sea, ya no había un comisario diciendo qué es esto, sino que pues, de repente pasaban los transeúntes, la gente estaba comiendo sus tacos en la calle, ¿no? Aquí parábamos el tráfico para pasar y bueno, o sea, me di cuenta también que la misma piedra cambiaba su significado, incluso su aspecto físico, ¿no? Convirtiéndose, cuando yo la movía, ¿no? Invocando la idea de menhir incluso, ¿no? Y bueno, abrí un camino, ¿no? De todo esto. Expuse otros de las piezas en la ciudad, dije, bueno, pues si la galería se ha cerrado y me han sacado a la calle, pues voy a trabajar en la calle, ¿no? Esto era, y pasaba el transeúnte, y yo grababa, y aquí, por ejemplo, esta era la escultura que se llama Pájaro. Este es uno de los usos que se usan para coser, que es de cartón, y aquí estaba el vuelo del pájaro. Y bueno, de repente, de una manera, bueno, ahora lo veo bastante natural, pues se reconfiguró el proyecto en otro espacio, con otro público, con otro significado. Y de la misma manera que el Zócalo había sido una oportunidad de aprender ciertos mecanismos del espacio público, de la ciudad, de la historia de la ciudad, pues este proyecto empezó a convertirse en un aprendizaje de cómo podía a partir de entonces entrar a trabajar con el tema de la escultura. Regresé a Navarra a visitar a mi familia y cuando daba los paseos con mi padre y con mi hermana, levantaba piedras, lo grababa, de repente veía que la niebla pasaba, o sea, como que las circunstancias, no solamente en el ámbito de la ciudad, sino que en el ámbito del paisaje, estaban condicionando y significando el proyecto. Entonces, a la vez que transformaba el paisaje, también entendía que era un menhir, ¿no? Y qué función tiene en relación al espacio y al paisaje. Solo sin transformar, que era una idea muy potente y muy bonita, sin transformar la piedra, solamente moviendo la piedra, que era lo que a mí me había sucedido en la Ciudad de México, aparecía la escultura. Bueno, una serie de fotografías de los menhires que fui levantando por Navarra en estos paseos. Y una vez que entendí cómo funcionaba el menhir, dije, bueno, vale, vamos a pasar al dolmen. ¿Cuál es la definición del dolmen? ¿No? Como también entender cómo funcionan estas esculturas primitivas. El dolmen suele tener la característica de que al menos una de sus piedras está elevada, no toca, como el origen del dintel también. Entonces empecé insisto, sin transformar la piedra, a ver cómo era capaz de hacer un dolmen, ¿no? Era un primer ensayo, este es otro, este es ya vuelta en México. Empieza también a producirse en mi trabajo una relación entre cosas que aprendo en México y cosas que hago sobre todo en Navarra y en el ámbito de la Sierra del Perdón, la mayoría de las veces. Después aparecen en otros sitios. Esto, por ejemplo, es Navarra también, donde ya la piedra ya estaba flotando, ¿no? O sea, es un dolmen. Logramos hacer aquí el dolmen en su sentido más puro, ¿no? De la piedra flotando sin necesidad de las que la sostienen. Que me parece una cosa, bueno, que aquí son otras piedras, ¿no? El resumen. Y bueno, vuelta a México, una invitación con unos muy buenos amigos, dos despachos de arquitectura que estuvieron el año pasado en la Bienal, que son el despacho de Lanza, despacho de TOP, de José y Carlos Fasio. Entonces, armamos un equipo, las tres partes, yo entro ahí como escultor y eso, Lanza y TOP nos invitan a hacer un pabellón en la Ciudad de México
y estaba en ese momento, pues los tres equipos, las tres partes del equipo estábamos con nuestros temas. Mi tema estaba en la roca Dolmen, ¿no? Y al final la propuesta que hoy he encontrado preparando esta foto, que me parece muy de Tenochtitlan, ¿no? La ciudad construida sobre el lago. A nosotros nos propusieron hacerlo en un estanque, un lago, y este es el replanteo que tuvimos que hacer para marcar el pabellón, ¿no? Que es una cuerda que iba a marcar la longitud del pasillo, ¿no? Que es exactamente como me imagino que pudieron haber funcionado las chinampas y que aún se pueden visitar en el sur de la ciudad, en Xochimilco, ¿no? Que son pequeñas islas artificiales que se hacen sobre la laguna, ¿no? Y toda la Ciudad de México está hecha así, sobre la laguna. Y este fue el proceso de construcción del pasillo para llegar a este espacio, vamos a llamarlo así, que era simplemente el pasillo se hacía arquitectura, se limitaba, digamos, la visión de las personas, y al final aparecía un poco sacralizando o dando un sentido la escultura vinculada con la arquitectura. Recuerdo que hubo una discusión muy bonita que acabó en una conferencia, y por qué una piedra, ¿no? Entre las partes del equipo, o sea, por qué este pabellón tenía que tener una piedra. Y bueno, creo que fue un primer debate justo de la relación de esas dos disciplinas que convergió en este resultado, ¿no? Este es el lago, el pasillo. La gente accedía de esta parte, al final estaba la piedra. Esta es la piedra al final del pasillo. Estos son es barro mezclado con un poco de cemento y prensado, y no tiene ningún mortero. Lo resolvimos, digamos, técnicamente en el sitio, probando diferentes aparejos hasta que logramos darle la estabilidad, ¿no? Que requería el muro. Esta es la pieza, ahí está. La gente visitándola, ¿no? La relación con él también muy mexica, ¿no? De la relación de la arquitectura con el lago. Y también es un momento en el que empiezo a utilizar el vídeo como recurso, porque permite, digamos, incorporar temas de movimiento, temas que me interesaban, ¿no? A partir de ese primer acto de mover la piedra, captar también lo que sucede con las personas, en cómo interactúan. Y bueno, este proyecto tuvo una segunda vida, que les voy a mostrar así brevemente, y es que nosotros éramos muy optimistas, y con esos ladrillos lo que quisimos hacer fue, digamos, en colaboración con las autoridades, un centro comunitario en Ocuilan. Era un lugar que, mira, este es nuestro optimismo, aquí salimos todos muy optimistas, probando los detalles. Y este es Ocuilan, un pueblo que había sido golpeado recientemente por el terremoto de 2019, y por tercera vez en su historia, si no recuerdo mal, había caído la iglesia, ¿no? Esta es otra foto, no de esa, sino creo que es de otra iglesia. Lo voy a pasar un poco rápido porque este ya es un proyecto más de arquitectura, que básicamente era recuperar el atrio, que había ido desapareciendo. Solo quedaban los restos del muro de ese atrio, que era enorme, probablemente construido sobre pirámides y urbanismo mesoamericano, ¿no? Bueno, no es en esa zona, pero es una de las referencias. Esto es Oaxaca y esto es el juego de pelota que utilizamos para resolver, ¿no? el proyecto. Era como la topografía ya de por sí había configurado el patio, y nosotros lo que intentamos hacer con los tabiques que teníamos, que al final se reconvirtieron en ladrillo
el ladrillo cocido porque quebró la empresa del otro sistema. Bueno, y nos insertábamos, estas eran como todas las capas, toda la estratigrafía arqueológica, y nosotros colocábamos con el ladrillo, lo que íbamos a hacer era recuperar para consolidar ese perímetro que había ido desapareciendo y pues, poner un poco la base de lo que podría ser, con más dinero más adelante, la recuperación de la iglesia. Esta es la topografía muy, muy interesante de esto probablemente de restos previos, ¿no? de templos pirámide. Y así se usaba como campo de fútbol, como lugar, como espacio para todo, y no quisimos, aunque se recuperase el culto religioso también en el atrio, pero que no perdiese todos los usos que ya tenía la comunidad en ese espacio, ¿no? Bueno, la maqueta, tal. O sea, lo que llegábamos a hacer con los ladrillos que teníamos, que era las primeras, la cimentación de la grada, ¿no? Un pequeño programa que se insertaba, el aparejo con el que trabajábamos. Empezamos ya a hacer pruebas en sitio de cómo iba a funcionar, se empezó la excavación y el proyecto se paró ahí. Se paró ahí porque es un municipio que tiene unos problemas enormes. Habían asesinado al alcalde, ahora mismo el nuevo alcalde está preso por secuestro, o sea, tenía unos problemas enormes. Nosotros presentamos el proyecto a la iglesia, al ayuntamiento, a los comerciantes, a la asociación de vecinos y no lo presentamos a la asociación de taxis, que eran los que estaban aquí. Entonces, cuando empezó la obra, los taxis la pararon y ya el proyecto acabó desinflándose. Y bueno, a mí lo he traído porque aunque es un proyecto desde la arquitectura fracasado, pero desde la escultura, las dos perforaciones en el camino, pues bueno, creo que permiten guardarlas, ¿no? Dentro como un resto arqueológico, ¿no? Bueno, aquí ya veis que no me va a dar tiempo a contar muchas cosas, muchos proyectos, entonces tengo que elegir batallas. Entonces tengo la diosa Kuyolsauki, que es un proyecto de escultura pura, muy, muy bonito relacionado con la ciudad, lo que llamo la trilogía navarra. Casa Manifiesto, que es un proyecto sobre la ideología la ideología de la arquitectura. O sea, es una investigación sobre cómo los manifiestos acaban construyendo la forma y cómo esa forma acaba transformando a las personas, ¿no? Una idea que está en las vanguardias de principios del siglo XX y que usamos para analizar dos casas. La primera casa funcionalista de Juan O'Gorman en México, ya estoy hablando mucho de este, entonces lo vemos. El proyecto tenía un subtítulo que era La arquitectura no es inocente, que era una manera un poco irónica de afirmar que la arquitectura es responsable, ¿no? Que cuando nosotros aplicamos un manifiesto, una forma de hacer arquitectura, unos materiales, eso tiene consecuencias sobre la sociedad, ¿no? Esta exposición se hizo en la Escuela de Arquitectura de la UNAM, en México, y bueno, tenía ese giro pedagógico que también se desarrolló en este panfleto donde descomponíamos la casa funcionalista, que era una repetición de la casa dominó de Le Corbusier, con todos los beneficios de la planta libre, el hormigón haciendo curvas imposibles, la vegetación rodeando la casa, las instalaciones vistas, bueno, todo el manifiesto del movimiento moderno, que si bien en Europa en realidad en aquellas décadas no se materializó, aunque tuvo un impacto muy fuerte a nivel teórico, pero en realidad sobre las ciudades, y el caso de España aún es es un ejemplo más claro de eso, esa capa no construyó tanto. Y sin embargo, en América Latina
se construyeron ciudades, barrios, miles, millones de casas con la lógica de la construcción en serie defendida en los primeros momentos del movimiento moderno, ¿no? Hasta el punto que se convirtió en, o sea, la Carta de Atenas la publicaba el gobierno. Era una lógica que estuvo muy institucionada, ¿no? con los multifamiliares, y esta casa fue apoyada por las grandes productoras de cemento, lo llamaban polvo mágico, Magic Dust, ¿no? Y utilizó esta casa de Juan O'Gorman para vender las bondades de ese cemento, ¿no? Que después, desde el presente, veíamos que pues, no todo eran bondades, ¿no? En esa utopía que había propuesto el movimiento moderno, y consecuencias como la destrucción de la calle, ¿no? Esa sustitución del espacio desorganizado que es el espacio público, esa sustitución por el jardín y el automóvil, pues había tenido unas consecuencias en algunas ciudades catastróficas, ¿no? que las vivíamos en ese momento. Y bueno, sobre esto trabajaba el proyecto, y la manera de acercarnos fue construir una pequeña fábrica de cemento en la que reconstruimos los moldes a escala 1:5, si no recuerdo, de la casa. Construimos, o sea, para entender también cómo, una vez hecho el molde, podíamos hacer cientos, cientos y miles de... Entonces, hasta el último detalle de la casa lo realizamos en realidad es yeso, no es cemento, trabajamos con yeso pero bueno, funciona como polvo mágico, es exactamente la misma lógica. Y aquí estuvimos una buena temporada construyendo los moldes, primero el positivo, luego el negativo, luego otra vez el positivo, desmoldando, todos los ladrillitos de la casa se hacían, ¿no? Como la lógica, entender la lógica de producción del hormigón, del concreto, para construir, ¿no? Y una vez tienes esa unidad de habitación o esa caja de zapatos para hacer en serie, estas son las ventanas, el desmolde de las ventanas, que también eran de herrería metálica y que también se iban a producir en serie. Está sacando la ventana. ¿Vale? Estas son las tuberías de la casa. Y aquí las estamos secando al sol. Es como una producción industrial, pero en miniatura. ¿Vale? Y está la bañera, los grifos, todos los elementos de la casa, ¿no? Y así se mostraba en la exposición. A veces nos salían más piezas de las de la casa, ¿no? Por ejemplo, teníamos 2 bañeras, aunque en la casa solo había una, la tubería, todos los ladrillos, ¿qué más? Está la cabecera, el váter, ¿no? Aquí también el váter, el lavabo, el depósito está aquí abajo. Y ahí, esta es la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Fotografías de todo en este espacio. Después se llevó a proyector, y aquí surgió la oportunidad de hacer este mismo análisis con una segunda casa, también de Juan O'Gorman, porque era un arquitecto fascinante que fue capaz de dar un giro de 180 grados a su producción arquitectónica, y de ser el mayor funcionalista de la historia de la arquitectura pasó a ser el mayor organicista de la historia de la arquitectura, ¿no? Y las 2 casas que construyó para sí mismo, una es una casa manifiesto para construir en serie, y la otra es una casa, en ese momento muy influenciado por Wright, que la hizo dentro de la lava, ¿no? Es la casa cueva de Juan O'Gorman. Y entonces nos permitía esta exposición, que tenía 2 salas, esta en la que se mostraba la casa manifiesto 1, que le llamábamos, con todos sus moldes y la ideología que iba detrás. Y ahora vamos a ver la casa manifiesto 2, que es la que se hace sobre la erupción del Sittle. Bueno, hicimos los cactus que rodeaban la casa, también lo reconstruimos, las imágenes de los tabiques.
Bueno, y esta es la segunda casa manifiesto de Juan O'Gorman. Aquí aparece Juan O'Gorman dentro de la lava. Esto es como una idea, un fotomontaje conceptual que hicimos, pero la fotografía de aquí sí corresponde a la casa con la serpiente emplumada que hizo él, porque él era pintor, escultor, arquitecto, urbanista, Juan O'Gorman era un poco de todo. Este es el mar de lava y justo al final él se inserta, es el mismo arquitecto, insisto, se coloca esta torre para su mujer, su taller de pintura, ¿no? Y con el tesontle, que es la roca volcánica, construye una de estas parcelas, que son las que después hace Luis Barragán, que también traía un proyecto sobre Barragán, pero no me va a dar tiempo. Bueno, la erupción del Sitle, la construcción de la UNAM, es un poco el contexto de eso. Y lo que hicimos para entender este proyecto fue buscar la lava original de la erupción del Sitle, sobre la que Juan O'Gorman había hecho su segunda casa. Entonces encontramos la lava y lo que hicimos fue un levantamiento arqueológico a escala 1,5 del mar de lava. Levantamos las piedras, extraímos las piedras de una manera similar a como Juan O'Gorman, usando dinamita, había hecho parte de la cueva. Extrajimos manualmente, marcamos la lava como con esta cosa que se nos ocurrió, un poco arqueológica, de enumerar todas las piedras, porque después esto lo teníamos que llevar a la exposición y se tenía que volver a montar, ¿no? Nuestros pequeños utensilios arqueológicos. Aquí estamos, este soy yo y este es Alejandro Palafox, un muy buen amigo de allí que hace también escultura y sobre todo se suma a todas las aventuras. Y estos son los restos de esa lava puestos en la sala de exposiciones con sus marcas que juntos hacían la lava. Aquí es está la otra sala, la sala orgánica, vamos a decir, ¿no? Además él fue un intelectual, o sea, él participó muchísimo del debate, ¿no? Y ese giro de 180 grados fue muy notorio, ¿no? Y tuvo mucha influencia en la arquitectura en México y yo creo que en América Latina. Y ya lo último que les enseño de bueno, una publicación que hicimos, el proceso de fotografías, la fotogrametría de todas esas piedras, ¿no? Como la lógica también de la ciencia para analizar lo orgánico. Y bueno, un levantamiento 3D, que ahí nos apoyamos en la tesis doctoral de Iván Arellano, que es mexicano de la UNAM, pero que trabaja en Barcelona, en la Politécnica, y que con su colaboración pues hicimos todas, la parte negra es la lava y todas las piezas, que en realidad son muchas más de las que parece. Es un proyecto, es menos orgánico, ¿no? De lo que, aunque sí hay maclas entre la lava y lo que en realidad es hormigón, bueno, pues se hizo pieza por pieza todas las... Hay que decir que esa casa ya no existe como tal, y entonces, bueno, tenía ese valor de recuperación de cómo fue esa casa. Es un proyecto en colaboración con Lucía Villers, y la arquitecta, y Juan José Cochen. Un proyecto. Y venga, último proyecto. A ver, ¿trilogía Navarra o Coyolxauhqui o un nacimiento? ¿Qué les apetece más? El 3, Coyolxauhqui. Venga, Coyolxauhqui. Vale. Coyolxauhqui es un proyecto que viene también me invitan unos arquitectos están haciendo un proyecto urbano muy grande de recuperación de esta plaza que está enfrente del Eco, y que está el monumento a la madre, y ellos están haciendo un plan urbano y un parque. Tenían un proyecto escultórico y querían que hiciese una escultura. No se hizo tampoco, porque aquí lo que pasó es que hubo el terremoto de 2019 y bueno, pues mucha gente perdió la casa, entre ellos nosotros. Nunca regresamos a vivir a la casa en la que estábamos, colapsó. Mucha gente falleció,
cayeron muchas cosas de patrimonio, como la iglesia que hemos visto, y también cayó la escultura del Monumento a la Madre, que era la que estaba en ese parque, e hizo que se cancelase esa colaboración y bueno, la prioridad en aquellos días y meses posteriores fueron otras. Y bueno, como creo que son 2 años después, me invitan en el Centro Cultural España a hacer una exposición allá y resulta que el Centro Cultural España está justo encima de lo que fue la zona sagrada, al lado del Zócalo, donde estaba el Templo Mayor, que era la pirámide más importante, y donde se encontró, que fue el origen a la zona arqueológica del Templo Mayor, en 1978, se encontró la diosa Coyolxauhqui. Ahora les cuento un poquito más de la diosa, pero volvamos ahora al terremoto. La escultura del Monumento a la Madre cae y este es el golpe del impacto, era una escultura enorme sobre este suelo de hormigón armado, ¿no? Yo, 2 años después, seguía teniendo el vínculo con el despacho de arquitectura, les pedí a ver si me daban acceso a todo esto que estaba cerrado y me dieron acceso, pude hacer fotografías. Este es la diosa Coyolxauhqui, un dibujo de Lina, de la institución que coordina todos los temas arqueológicos de México, en la fase 4 del Templo Mayor. Esto es el enterramiento que está adherido a la diosa, las ofrendas. Estos son todas las Coyolxauhquis que se encuentran. La famosísima es esta, ¿no? Porque es una piedra de sacrificio donde aparece representada la diosa como luna, porque Coyolxauhqui es la diosa lunar, es la hermana de Huitzilopochtli, que es el dios solar, y ambos lo que sucede es que Coyolxauhqui conspira contra su hermano Huitzilopochtli para asesinarlo justo en el momento que su madre da a luz. Huitzilopochtli es un gran guerrero y lo primero que hace al salir del vientre de su madre es decapitar a su hermana en la cima de la montaña y arrojar por la ladera sus partes, ¿no? Entonces la diosa lunar aparece yacente en la base de la montaña con la cabeza cortada, como pueden ver aquí, todas las partes fragmentadas, ¿no? Y así se representa el mito en la pirámide, ¿no? La pirámide es una representación de la montaña. Arriba está Huitzilopochtli, que es el dios guerrero solar de los aztecas, y en la parte bajo, su hermana, recordando a traidores como lo que le puede pasar, aparece como piedra de sacrificio en la parte baja del templo. Claro, eso no es una representación, sino que el mito se repetía cíclicamente, ¿no? A un cautivo se le decapitaba y se arrojaban sus restos cayendo sobre las escaleras del templo, que era la montaña, y cayendo no sobre la escultura, porque eso no es una escultura como la entendemos, sino que era una piedra de sacrificio real, ¿no? Ahí caía el cuerpo y por eso la forma de colocar esta pieza era en horizontal, ¿no? Exactamente igual que la piedra del sol, que también es una piedra de sacrificio, aunque ahora esté exhibida de forma vertical. Bueno, este es el pedestal que estaba en el Monumento a la Madre, que ya había tenido unas controversias en los años 90, a la que nos amó antes de conocernos, había puesto el gobierno cuando se inauguró, y después grupos feministas en los años 90 le añadieron una segunda placa porque su maternidad fue voluntaria, ¿no? Y la escultura ni siquiera estaba ahora, había caído y estas eran las imágenes este es el cabello del monumento a la madre, ¿no? Este soy yo visitando los restos, en un momento ya 2 años después en el que el gobierno y el INA habían decidido reconstruir la estatua. Las estaban catalogando. Yo empecé a dibujar esos fragmentos, copiando un poco el sistema que había visto de los arqueólogos. Entonces, esta era
Esto era el pie del niño que sostenía a la madre, esto era una parte del pedestal, otra parte de la escultura, ¿no? Reubiqué esos fragmentos dentro de la escultura, un poco como pasaba hacían los arqueólogos con la Koyosauki, la diosa. Este es el momento de que se descubre la piedra, vean el tamaño tan impresionante del monolito. Estos son experimentos que empezaba a hacer en aquel momento, que es romper un comal para entender el proceso. Por ejemplo, aquí entendí que no solamente era la diosa caída, sino que los fragmentos se habían reconstruido formando un círculo, ¿no? Entonces estaba la memoria de la caída, pero también el acto escultórico era volver a poner las partes. Si se fijan, es un proyecto simétrico con el del dolmen, ¿no? El dolmen, el acto que se investigaba era el de la ascensión. Aquí el marco de trabajo era la investigación sobre la caída de la piedra y el significado. O sea, a mí me interesaba mucho la Koyosauki porque adhería un significado bueno, a un asesinato, a un hecho negativo, y aún así la diosa seguía manteniendo su categoría de diosa. Bueno, estos análisis que eran paralelos a bueno, dibujos arqueológicos que hacía del comal. Ahora tengo un proyecto que es la segunda parte de que es aprender a hacer un comal en Navarra, con barro, se os lo contaré otro día. Estos son los dibujos arqueológicos de esa caída, la catalogación de todos los fragmentos, ¿no? Un poco como empezar a entender. Escribo, ¿no? Paralelamente, todos estos proyectos tienen como una especie de reflexión, ¿no? Del sentido de todas estas cosas para darle como... Vale. Es que pensaba que esto iba antes. Bueno, entonces, el siguiente paso fue, vale, el gobierno está reconstruyendo la estatua, pero ¿qué pasa si en vez de, digamos, decir que el significado al monumento a la madre está en la estatua sin que pase nada, qué pasa si la memoria del terremoto, si es que ahora la escultura al caerse está guardando la memoria del sismo, de sus víctimas, o sea, digamos, una escultura que es capaz de guardar la memoria trágica del acontecimiento del terremoto? Para mí, las piedras rotas, igual que la Koyosauki, estaban guardando esa memoria, ¿no? Y me parecía que el acto de reconstruirla perdía ese sentido. Entonces, otra vez con Alejandro Palafox, lo que hicimos es, sin pedir perdón ni permiso, fuimos con yeso y con fibras vegetales, hicimos un molde de las piezas que estaban en el suelo, que en ese momento ya empezaban a estar abandonadas, porque pasaba algo muy, muy simpático, y es que le sobraron piezas, ¿no? Entonces, reconstruyeron el pelo y lo que sea, y originales de la escultura se quedaron en un costado, abriendo también un camino muy interesante de recorrer, que es el original, la copia. Bueno, otras partes de este proceso, esto no lo quería enseñar ahora, esto tampoco. Vale, esta parte me interesa. Aquí estamos ya desmoldando la cabeza de la diosa, el proceso con los que nos ayudaron un grupo de muchachos que vivían ahí, o sea, vagabundos, personas en situación de calle, que habían adoptado las piedras como propias y que se convirtieron un poco en los guardianes, ¿no? Y en realidad a los que pedimos permiso para trabajar ahí y que nos ayudaron fue con ellos, ¿no? Y aquí sale Alejandro con ya los moldes, que era lo que finalmente se llevó al Centro Cultural España. Los tengo guardados en México con muchísimo cariño porque claro, para mí vamos, no hubo un encargo como tal, pero es el monumento, de la palabra exacta es monumento, ¿no? Ahora que la gente usa el anglicismo memorial no existe en español, es monumento, y el origen del monumento es que era fúnebre. O sea, es una palabra que es molde.
Y estas son fotografías de todas esas piezas, ¿no? Aquí ya está levantada la escultura original y nosotros trabajando con los restos. Y aquí están los chicos, ¿no? Vale, pues yo creo que hasta aquí. Se han quedado unas cuantas cosas, ¿no? Un poco en el tintero, pero como voy a estar este año colaborando como ha dicho Javier, en una asignatura, pues yo creo que tendremos oportunidad de ver alguna cosa más y sobre todo un poco la idea general que quería traer hoy aquí es eh, esa, esos límites que a veces tienen las disciplinas, que a veces esos límites son también una posibilidad de entender mejor cada una de esas disciplinas, ¿no? Y a mí me ha pasado que justo estos procesos y estos cambios de circunstancias, en lugar de convertirse en digamos, procesos negativos, lo que han sido procesos de aprendizaje, ¿no? Que quizá dentro del ámbito de la arquitectura no permite tanto juego, pero en el ámbito del arte y de la escultura, pues creo que ha sido mucho más sencillo ir incorporando esas bifurcaciones de los caminos a todo este proceso. Así que muchas gracias y me encantaría que ahora abrir el turno de preguntas. Muchas gracias. A ver, yo creo que hay un poco de las dos cosas. Hoy he puesto un poco el acento me los he ido encontrando, pero sí que es cierto que desde el principio ha habido como un esfuerzo de entender qué era eso. Y ese esfuerzo de pensar sobre lo que estaba sucediendo, a veces a nivel académico, a veces a nivel físico, haciendo literalmente las cosas, ha ido como construyendo una coherencia, ¿no? Y una coherencia que creo que en muchos casos no es formal ni de materiales, sino que la coherencia tiene que ver más con una forma de trabajar los procesos. ¿Sí? Y el hilo conductor de estos proyectos y los otros que están, como por ejemplo el de la lechuza o arqueología del nacimiento, que es seguir los pasos del nacimiento de una niña en el mundo, pues son proyectos que mantienen constante esa curiosidad por algo que no sé qué va a suceder. O sea, como, además recuerdo que fue una conversación antes de incluso de todos estos, en el primer viaje a México, hablando con un señor en un pueblo, me dijo una frase que después ha ido cobrando sentido, ¿no? El señor decía, en la vida tú solo tienes control como sobre la mitad de las cosas. La otra mitad tú no puedes hacer nada, son como circunstancias que vienen de fuera. Entonces, no tiene ningún sentido frustrarte por lo que no tienes control. Y yo creo que los proyectos funcionan así. Yo hago una parte en la que lo doy todo, o sea, puede convertirse en procesos obsesivos, ¿no? De producir trabajo a nivel escrito, a nivel formal, a nivel Pero luego hay otra parte que siempre los proyectos están abiertos a esa cosa, incluso reconociendo que eso puede hacer que algunos proyectos fracasen. Y sí, yo creo que si hubiese un hilo conductor sería ese. Y de hecho ahora estoy organizando los proyectos, organizándolos en forma de periódico, porque el periódico me permite como dar forma, guardar, ¿cómo decirlo? Guardar esa polifonía que a veces cuando explicamos los proyectos le damos una coherencia que la realidad no tiene, ¿no? Y bueno, eso me interesa también. Por ahí lo iba a decir, o sea,
cuestión de la coherencia, también hay algo como muy fresco en tu obra. Has empezado diciendo que te interesaba cuando una escultura de repente tiene significado, digamos, de una piedra pasa a ser algo sencillo. Y lo que me parece que tiene muchísima fuerza en tu trabajo es toda la ambigüedad que tiene, o sea, que es construcciones, destrucciones, como lleno, es vacío, es una cosa, es la otra. Tenías el proyecto este de no voy a saber decir los dos dioses Oyolsauk y Huitzilopochtli, que son casi como gemelos en tu obra y como bastante cosas que son sus opuestos que se combinan. Entonces también hay una parte de como ser bastante ambiguo del significado que creo que tiene bastante al dejarlo abierto. Y en ese sentido también es donde creo que lo de justo el mestizaje es algo que tiene bastante interés en tu obra, también en que nos lo cuentes a nosotros desde España. Y me pregunto qué va a pasar ahora si te estás volviendo hacia Pamplona y qué quiere decir como, no sé si son los indianos o qué, o sea, los que eran como más mestizos que regresan. el indiano, la figura del indiano. Sí. Digamos, qué posición tienes un poco ahora y si crees que eso un poco afecta. Sí, de hecho, la mitad de los proyectos que traía eran los de México y los que nos ha faltado de ver son los de España. Muchos de ellos están alrededor de un proyecto que para mí es muy grande y que vertebra a muchos otros, que es el esfuerzo de convertir la montaña del perdón, que es esta que de hecho de alguna forma estamos sobre el final de la montaña del perdón, en una montaña sagrada. La Sierra ese proyecto empieza así de manera breve cuando nace mi hija y voy registrando las primeras veces de ella, ¿no? La primera vez que señala una nube, la primera vez... a ver, mientras lo explico lo muestro rápidamente. Entonces, ese proyecto se traslada a... empieza en México, es este, ¿vale? Esto es, por ejemplo, los primeros movimientos de la niña, ¿no? Es la primera vez que antes de andar gira sobre sí misma, ¿no? Y esto es el catálogo de esos movimientos, ¿vale? Estas son las primeras piedras que recogió la primera vez que fue al mar. Estos son el deshielo de los primeros granizos que agarró con su mano. Esta es la secuencia. ¿Vale? Y están ahí. Esto es las gotas de agua de esos hielos, las nubes de la primera vez que señaló el cielo, la desaparición de una de las nubes, la construcción de la maqueta de esas nubes, esa maqueta en el cielo. Y este es la primera vez que toca tierra a la niña, porque la niña había nacido en la Ciudad de México. Entonces, en medio de la pandemia, venimos aquí, visitamos el pueblo de mi padre, que está en Valdizarbe, ahí tiene un huerto, y la niña toca aquí tierra por primera vez. Entonces empieza un proyecto que es, pues bueno, guardar registro de esa tierra, hice como una cata arqueológica, luego me di cuenta que por qué estaba esa tierra, porque esa tierra estaba, o sea, por qué solo ese trozo de tierra y no toda la tierra que se veía desde ahí. Entonces hice el catálogo de todas las montañas que se veían desde ese punto, las catalogué, empecé a construir una maqueta de la topografía de la montaña del Perdón, otra vez con este recuerdo del ascender, ¿no? La ponía a dialogar con el paisaje, ¿no? Como esta idea de escultura como réplica que estaba ahí. Claro, esto ya es ese sistema de trabajo, pero aquí, ¿no? O sea, un poco respondiendo a la pregunta, ¿no? Y aquí, mientras estaba sucediendo eso, nada más lo voy a introducir porque esto es como para un seminario, mientras estaba yo intentando convertir en sagrado esa tierra, es que, y lo conozco muy bien porque mi pueblo, a Dios y mi padre en concreto, fueron a los que ofrecieron convertir sus tierras de cultivo en un parque solar. ¿Vale? Entonces yo estaba en ese momento y el parque solar estaba encima de donde mi hija había tocado tierra por primera vez. Y pues lo que en aquel momento
hice es sumar lo que querían hacer de parque solar en el municipio de Adiós, en el municipio de Uterga, ponerlo en escala. Lo sumé con los otros 2 parques en la ladera norte y vi que era más o menos del tamaño de Pamplona. Había otra gente en el pueblo que le parecía, igual que a mí, que eso se estaba haciendo de una manera muy rápida, sin planificación, y que era construir una ciudad de un día a otro, ¿no? Y que eso que no tenía ningún sentido, o sea, que no había ninguna reflexión sobre eso y que era una barbaridad, ¿no? Y bueno, pues el proyecto de arqueología del nacimiento acepta de alguna manera ese nuevo marco político, urbanístico, paisajístico que estaba afectando al territorio, a la montaña del Perdón, que ya no solamente era, yo me había puesto el marco de si era una montaña sagrada, pero iba en la otra dirección, se iba a convertir en una nave industrial, ¿no? De agricultura iba a pasar el giro, el suelo a suelo industrial, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a organizarlos en el pueblo, yo hice estos fotomontajes, entraron en la prensa. Esto es muy mexicano también, hasta tiene una palabra, que es el periodicazo. Entonces, en México, cuando se construye una plataforma política, se suele utilizar a la prensa dentro o sea, como se hace partícipe, ¿no? Para utilizarla como parte del debate. Y nosotros, yo tenía una beca para desarrollar el proyecto Arqueología del Nacimiento. Entonces, como era esa misma tierra, ese presupuesto se llevó para financiar parte de los actos que eran escultóricos, pero también eran políticos, pero también eran urbanos, ¿no? De alguna forma. Esta es una nota que salió en el diario de noticias. Este es el día que presentamos una plataforma. En realidad, más que oponer, lo que estábamos planteando era reflexión y debate sobre algo que nos parecía que nos estaba haciendo en esa dirección. Hicimos un logotipo, que los que conozcan la gráfica mexicana, los gentilicios en México se representan así: una montaña con una pata, una fuente con patas, un nopal con patas. Y entonces también es como, a mí me divierte mucho, digamos, esa transferencia de información. Pusimos un anuncio, buscamos voluntarios para mover montañas. Esto también es una nota del diario Navarra. Buscan voluntarios, ¿no? Panfletos de información, regalos que iba encontrando el proceso, ¿no? Como estos días de niebla tan horribles en la parte de abajo, pero tan maravillosos, ¿no? A vuelo de pájaro, que de repente esto es el intento de llevar esa montaña al Museo de Navarra para, dentro de la protección de la institución, convertirla. Hicimos una falsificación de las 7 obras principales del Museo de Navarra, 6 en ese momento, ahora con la mano de Irulegui y el otro cuerpo ya serán 9. Pero bueno, incluimos en ese la maqueta, la topografía de la maqueta, o sea, hubo también un análisis de todo esto, se recogían firmas, fuimos a Madrid. Este es hicimos en medio de la pandemia, logramos conseguir un salvoconducto para hacer aquí en esta nave industrial de Adiós. Hicimos la maqueta, pues uno sabía soldar, otro sabía sí, cortar con la tal, otro tenía ladrillos, ¿vale? Otros sabían hacer, y dijimos que nos íbamos a llevar la montaña, ¿no? Es un proyecto y esto es como se hacen las piñatas de México. Entonces, mi mujer, que ha salido ya varias veces, Lucía Viers, capacitó un poco a la gente del pueblo de cómo se hace la piñata, y nos pusimos todos en el centro Huarte a hacer una piñata gigante. Aquí la gente, eran los años, el momento de la pandemia. La gente que, después de estar en urgencias atendiendo así, venía gente del pueblo a hacer la obra, ¿no? Y bueno, es un proyecto que sigue, bueno, al final industria dictaminó a favor, medio ambiente dictaminó a favor,
Y Ordenación del Territorio nos dio la razón con un informe que defendía punto por punto todas nuestras tesis y paró el proyecto. Y entonces, pues bueno, o sea, es uno de estos casos donde un proyecto que nace desde la escultura, desde una escala muy pequeña, acaba convirtiéndose en un proyecto político, paisajístico. Yo suelo decir que este es el proyecto más grande, la intervención sobre el territorio más grande en la que he participado, aunque solo sea para que no pase nada, ¿no? Pero son muchos metros cuadrados ejecutados aquí. Sí, venga, muchas gracias.